buenas tardes a todos y a todas. Nos conocemos todos. Bueno, aquí tenemos el sector Universidad de Navarra y el sector Universidad Pública de Navarra. Es un buen punto de encuentro. Bueno, tenemos aquí un único representante, pero un buen representante. Bueno, los que no conocéis Más Planeta es un grupo de personas, una asociación que nace hace 3 años en Navarra, pues con la finalidad de fomentar reflexiones, debates y participación en torno a la transición ecológica y con un fuerte componente social. La idea es que la transición ecológica no deje a nadie atrás y la idea es también abordarla desde un punto de vista posibilista, no caer en el negacionismo, obviamente, ni tampoco en el there's no future, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, la idea es abordarla con realismo, entendiendo la sociedad y el sistema económico político en el que vivimos, pero también pues, con una actitud positiva de intentar dar pasos hacia adelante, ¿no? Y no quedarnos estancados o dar pasos hacia atrás. Pues en ese aspecto tiene un enfoque regional importante, aunque también han participado aquí gente de distintos lugares de España. Aquí tenemos a alguien que viene de Cataluña, hemos tenido gente de La Rioja, pero bueno, digamos que tiene un enfoque navarro y que, bueno, leyendo un poco el manifiesto, ¿no? Punto número 1, prioridad máxima, transición ecológica, crisis climática. Punto número 2, una cuestión de metodología, generar esperanza y no confundir corto plazo con horizontes a largo plazo. Democracia, participación social y pluralismo político. Desigualdad y justicia ecosocial. Redignificación del concepto de sostenibilidad como valor universal. ¿Vale? Que los movimientos ecosociales tenemos la responsabilidad de ser garantes de que el mismo sea empleado de forma adecuada y que no se pervierta, ¿no? Que no haya un greenwashing y que no se use o se tomen por sentados algunos términos. Y Navarra, una convivencia en una sociedad compleja e inevitablemente mestiza. Bueno, bienvenidos, tenemos web, tenemos un canal de YouTube, muchas de las ponencias están colgadas en nuestro canal de YouTube, en todas las ponencias se hace una entrevista que se sube también al canal de Instagram, website, así que bueno, podéis seguirnos para estar al corriente de todas las actividades de la asociación. También voy a hacer un poco de propaganda. Tenemos las próximas charlas, será Miriam Leirós para presentar su libro Educación ecosocial, la respuesta a los retos del siglo XXI. El 28 de mayo será en la UNED de Tudela y el 29 de mayo en la Biblioteca Navarra, aquí en Pamplona. Y luego, en junio, tenemos a Luis García, que es cofundador de Más Planeta, que presenta su libro Orientación Profesional y Transición Ecológica, el 10 de junio en la Biblioteca de Navarra. Me quiere fichar para tocar el piano, digo, no sé si voy a arruinar tu presentación, pero bueno. En este libro, como el propio título dice, ¿no? Se plantea como instrumento ágil y útil para comprender el papel de la orientación profesional en las políticas climáticas. Y ahora vamos al punto importante del día, que es Joan. Muy importante. Aquí le conocemos casi todos, algunos como compañero de trabajo y algunos lo han visto desde el otro lado de la barrera, como alumnos y alumnas. Me gusta mucho su biografía, así que la voy a leer tal cual, porque Joan dice que es un creador mediterráneo, formado en el ISABA y en la Design Academy de Eindhoven, y actualmente es un doctorando en creatividad aplicada y sense-making en ecosofías del diseño contemporáneo. Un buen nombre, ¿te has buscado? Bastante largo. En la Universidad de Navarra. Cofundador de Maquia Calà, Fictional Collective y proyecto Ex Debris, que yo creo que hoy te vas a centrar bastante en este trabajo. Su práctica atraviesa múltiples disciplinas del diseño, aunque sus amigos lo llaman artista y algunos clientes directamente raro. Me sorprende que tus amigos no te llamen raro también. Somos todos del gremio. Sois todos igual. Sí, raros. raretes todos. De la estrategia y la consultoría organizacional al diseño de producto y el hacer con las manos. Joan se mueve por todo el espectro creativo como cualquier freelance. Nada heroico en esto.
Lo que sí distingue su trabajo es una aproximación procesual situada y críticamente implicada en complejidades superpuestas. Suele convertir lo aparentemente banal en dispositivos de pensamiento, a través de un vaivén interno iterativo entre experimentación, autoetnografía e investigación académica. Bueno, aquí, yo creo que me voy a quitar el micrófono porque me está distrayendo mucho. Me acuerdo cuando una vez en clase, ¿no? Una anécdota o un comentario fue un poco cómo empezaste, cómo entraste en este mundo del diseño sostenible, ¿no? Y la respuesta fue que tenías clientes con poco presupuesto, ¿no? Es un poco de la necesidad surgió ese ingenio y esa necesidad de reinventarse, de resignificar materiales y de darles un uso, un contexto, ¿no? Diferente. Yo he visto tu trabajo en la Bienal de Venecia, que tuvo mucho éxito, porque no solo es un proceso, digamos, de reutilización, recontextualización, pero además es como visualmente muy atractivo y muy, digamos, provocador, ¿no? en el que lo ve. Y me pareció muy interesante, sobre todo también una práctica que es pensar con las manos y con la cabeza. Creo que a mí lo que más me gusta de lo que conozco de tu trabajo es hincapié en los procesos, ¿no? Y también en el material. Trabajar con las manos, pero también trabajar mucho el proceso, un proceso que se puede aplicar a un restaurante, ¿no? O se puede aplicar a una empresa, a todo tipo de iniciativas. Así que, bueno, en esta charla va a profundizar, como he dicho antes, en proyectos llevados a cabo en el estudio Lucas Muñoz, ex-Debris, en los últimos años, desgranando procesos, estrategias y teorías desarrolladas alrededor de ellos. Te cedo la palabra. Él tiene la presentación montada, como estamos aquí un poco en familia, cuando acabe, pues la idea es generar un poquito de... Y si queráis pararme antes, parar antes, o sea, ser completamente libres de levantaros y gritar cualquier cosa. Así que nada, bienvenido a Joan y nada, muchas gracias. Pues nada, la verdad es que tenía pensada la presentación de una manera, pero primero, ya que has hecho esto, y antes les comentaba a Lola lo del concierto del punk rock, yo vengo del mundo del hoy, que es bastante punk, y Lucas también, que somos los dos que fundamos ex-Debris, y eso también tiene que ver mucho con la estética de las cosas que hacemos. Y también eso viene a dar la segunda vuelta a la explicación de hacer proyectos con poco dinero, que es que hemos entrado en la arquitectura por el cuarto de las basuras, básicamente. Todo lo que en una obra se llega a tirar es lo que utilizábamos nosotros para reinventarlo, rehacerlo, repensarlo, para volver a introducirlo en la obra y que no pasara pues todo un proceso que generalmente es este, ¿no? O sea, al final, esta es una foto de Ana Amado que se hizo para esta Bienal de Venecia. Nosotros éramos invitados y os explicaré un poco más del proyecto, ¿no? Pero por esto estamos aquí, al final todos, ¿no? Estamos aquí porque nos interesa que estas cosas no pasen y si tienen que pasar, que tengamos decisiones más consensuadas, con más sentido y que no se sigan olvidando en las periferias de las ciudades, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Al final, hoy en día, todos estos residuos no es que no tengan que existir, sino que los dejamos olvidados y generalmente cuando están olvidados se vuelven problemas para generaciones futuras. Y de hecho esto, que aquí alguno de mis alumnos sabrá, ¿no? Es la definición real de sostenibilidad, que no es la sostenibilidad de hoy, sino hacer cosas hoy para que el futuro pueda seguir siendo el futuro que todos esperamos. La verdad es que somos estos dos, o sea, literalmente en nuestro estudio somos pequeños. Aunque hemos hecho proyectos muy de gran alcance, somos gente que nos gusta hacer cosas con las manos, que yo vengo del mundo de la ingeniería, Lucas más del mundo del arte, pero los dos nos encontramos que hacer con las manos era nuestra manera de expresarnos. Nada de lo que veréis aquí lo ha hecho uno o el otro, lo hemos hecho con mucha más gente, de hecho. La lista sería interminable, la he ido poniendo aquí arriba a la derecha, lo veréis viendo aquí, proyectos conscientes, bueno, pues todos los proyectos están un poco explicados, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que un proyecto no se hace con 2 personas, sino que al final son muchísimas más. Pero para empezar un poco diferente, me gustaría primero poneros el vídeo del último proyecto y después volveremos al principio, ¿vale? Tiene un poco de caña, así que vamos a intentar bajar el volumen. Bueno, vamos a ver qué tal va. Esto es un proyecto, para que tengáis contexto, lo veréis, pero es un proyecto que se ha terminado de hecho, ayer estaba aún terminando los taburetes, así que todo va bien.
Si oís muy fuerte o algo, me decís, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy María Peter, de Guía Repsol. Te llamo porque me encantaría poder hablar contigo y contarte un proyecto precioso que estamos llevando a cabo en el mercado de Vallehermoso. Tenemos una intención muy clara de poder democratizar un poco la gastro, acercar a la gastronomía a la gente, y nos parecía que el mercado era un lugar maravilloso. Así que bueno, creo que puede resultarte muy interesante trabajar con energía, trabajar con gastronomía, con el mercado, con productos, con chefs. Me encanta todo lo que he visto en tu trabajo. Creo que puede cuadrar prácticamente bien en un puesto del mercado que sea una especie de escenario gastronómico. Espero que te haya pensado. Si es aquí, dímelo y te llamo. Gracias. Lo que ya te contaba, la cosa está que esto es, pues este mercado se convierte en espacio bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La pescadería está vacía, la nueva pescadería, y ya lo hemos mapeado, un montón de granito, se va a romper algunos funcionarios enteros, por eso haremos una especie de destacado después de intentado con cemento y sin pulir. Ay, mira. Y precisamente por todo lo que es. Hay un montón de despegables, hay Pero que aprobase la legislatura esa y la formación de pescaderías. que no me metí por ahí, que no confío en la especialización de las pruebas de pesca. A la gente que piensa que las obras se hacen en la obra. Los productos son más funcionales, estas igual. El resto lo vamos a llevar a digamos de los cubos con el efecto de luz que ponemos por la luz. El texto que existe ahora, que es el de un formado, vamos a explicar. Arriba una marquesina de tubo de paso eléctrico, sin soldarlo ni atornillarlo ni mecanizarlo, todo uniones por presión, con lo cual ese tubo se podrá reutilizar en el futuro. Y luego hemos conseguido una cosa con investigación y desarrollo de Repsol, una investigación y desarrollo de un material que nadie tenía acceso hasta ahora y que le llaman ecorebar. Esto es basura doméstica, donde ya separado todo lo que no se puede reciclar, se quema para conseguir energía. Bueno, pues esta gente ha conseguido remineralizar estas cenizas en unas piedrecitas, además de carbono de CO2, entonces con esto vamos a hacer unos terrazos gigantes y luego vamos a ver el efecto frontal de la vaca. Ahora nos va a poner todo el mobiliario de la cocina. Aires acondicionados activados con instalaciones ecológicos, display, tenemos una inversión en cerámica de una velocidad tipo de Abertman, por la cual se puede vertical sobre el agua, desde horizontal sobre el aire. El sistema de sonido es el siguiente sistema de sonido, va a ser dos unidades enfocadas en multitud de ellas. Los tweeters sean muy direccionales
caso, ellos tienen contacto con todos los cuerpos de bomberos de las provincias y les van dando estos árboles caídos, con lo cual cada silla va a contar una historia, es una forma de comunicar no solo papel al territorio nacional, es una forma de crear muchas historias de disparidad a las sillas. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Más que nada porque, aparte de que Lucas me estaba llamando porque seguro que quiere algo, creo que el vídeo explica un poco, ¿no?, todos los resultados que estamos haciendo, todos los esfuerzos que hacemos. Y evidentemente ese es el trabajo desde pues, que empezamos en 2018, ¿no?, y hemos llegado a 2026. No siempre ha sido así de fácil, no siempre lo hemos tenido tan claro, todo lo contrario. Porque al principio Lucas y yo vivíamos en Holanda y llegamos a Madrid en este espacio de aquí. Este espacio de aquí es un espacio que antes era un teatro en Madrid, era el teatro de la calle Espronceda, también había sido la agencia EFE, y básicamente era un espacio con todas las posibilidades del mundo, es este espacio que veis aquí, que necesitaban un diseñador. Y nos pidieron a nosotros que hiciéramos una pieza para el espacio. Lucas consiguió convencerles de que nosotros haríamos del espacio una pieza y que reutilizaríamos todos los materiales tanto como fuera posible, que empezaríamos a trabajar desde el espacio para el espacio en un futuro. La verdad es que nunca habíamos hecho un proyecto de sostenibilidad antes. Sí que a mí personalmente yo era apasionado de las cañas, de todo lo que tenía que ver con el material de Mediterráneo. Y Lucas era un apasionado de todo lo que era postindustrial, pseudoindustrial, y con eso dijimos, venga, vamos a hacerlo. Pero para poder hacerlo eso, nos construimos unos procesos, que es lo que bien Diego nos contaba antes, ¿no?, que nos construimos nuestras propias metodologías, nuestros propios procesos, para poder hablar del proyecto de una manera que nos fuera amable. Porque el problema es que la manera que teníamos de entender las grandes reformas no eran amables. Entonces, cambiamos la manera de hablarlo, no era una construcción, sino que era un organismo, pues empresa-entidad, y así consecutivamente, ¿no? Era una manera de que nosotros, como Lucas y yo, que éramos dos chicos que veníamos de un máster, él en diseño contextual y yo en diseño social, pues entendiéramos que no era una empresa, sino que era un ejercicio divertido en el que divertirnos nosotros, que trabajábamos para una sociedad, que creaba una cultura, que tenía un patrimonio, que creaba un contexto, que ese contexto creaba un contenido, que ese contenido tenía un vector, una dirección, y ese vector tenía un programa, que nosotros éramos parte de ese programa, que favorecíamos una difusión, ¿no?, y que queríamos provocar un cambio, porque al final para nosotros lo importante era que cambiara una perspectiva de ver cómo se podían hacer las reformas en restauración, específicamente en Madrid, que para que no lo sepáis, un espacio en Madrid cambia cada 4 años, a nivel de media. O sea, podéis imaginaros la de despojo material tirado que puede producir. Y con eso nos construimos un dogma material. Todas las cosas para poder decidir, digamos, mejor, para que fuera más fácil decidir. Porque al final tienes tantas cosas pequeñas, tantas mini decisiones, que afrontar un gran proyecto así sin una especie de reglamento, ¿no?, como el fútbol, ¿no?, estamos de acuerdo en esto, vale, pues vamos a jugar en el juego. Y ese dogma material nos decía que si existía in situ lo utilizábamos in situ, si se podía encontrar ex situ fuera del espacio en segunda mano, si ninguna de estas pasaba se podía fabricar con algo que tuviera menos impacto ecológico, si no, si había un material o una artesanía que lo pudiera desarrollar, si no, la manera más simple de poder construirlo es la que teníamos que buscar, y si no, sí, deberíamos evitarlo. Y ahora os voy a dar ejemplos a través de los productos. Por ejemplo, todo el mobiliario de Mo, que veréis al final si queréis, básicamente se diseñó con la madera que existía debajo del teatro. El teatro estaba levantado para hacer la platea, para hacer todas las zonas. Era una madera muy vieja, seca, durante años, no tenía ningún tipo de movimiento en el futuro, por tanto producimos, la llamamos Mari Morena. Enzo Mari es uno de nuestros diseñadores favoritos, pero teníamos esta manera de diseñar. Nosotros no diseñamos con renders, no hemos hecho un render en nuestra vida. Bueno, sí, yo en mi vida pasada sí, pero ya después en el futuro no.
diseñamos a través de ilustraciones y conversaciones con el cliente, y a través de dibujos es lo que nos comunicamos. Entonces, este tipo de dibujos son los que podríais ver en todos nuestros proyectos. A la izquierda tenéis las marimorenas, como yo las diseñé el primer día, y a la derecha las lámparas de 9 gramos de cobre, que básicamente son lámparas que se produce el cobre en España, es la cantidad, son 9 gramos cada segundo. Entonces, cada lámpara era un elemento de comunicación, cada pieza de mobiliario era un elemento de comunicación. Evidentemente sí que hacemos maquetas, pero como decíamos, pues lo que empezamos es haciendo unos prototipos con nuestros amigos de la universidad, que los llamamos. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo, no, bueno, es que no puedes venir a Madrid, es que tenemos un problema, necesitamos un carpintero. Bueno, este chico tailandés es uno de los mejores carpinteros que he conocido. Lo llamamos, vino, se hizo los prototipos. Rafa e Inés trabajaron todo el tema de los taninos a través de los clavos, y yo y Lucas estábamos pues, haciendo lo que podíamos, la verdad, estresados, más que nada porque teníamos mucho material. O sea, el problema principal de esto era la logística material. La logística material en un espacio de reconstrucción, cuando haces la reconstrucción in situ, que no quieres que la logística suponga un problema de energía, un problema de transporte, un problema... Empieza a tener pues, mucho material que tienes que guardar en algún sitio, evidentemente. Entonces lo que hicimos es llamar al ayuntamiento, que nos pusiera un container en la plaza de parking de delante del espacio, donde esta grava se guardó durante todo el proceso del proyecto, para que no se fuera más lejos, para que lo tuviéramos controlado. Con esta grava, gracias a uno de los obreros, hicimos este banco. Teníamos más o menos claro cómo iba a ser, más o menos. Y un día el obrero simplemente para ver el color que veis en la pared, que se ve arriba a la izquierda, no sé muy bien por la foto, pero para comparar el color, porque estaba haciendo las muestras, puso las 4 cosas, puso el banco y dijimos, tío, por favor, eres el mejor del mundo, has hecho el banco tú, ¿para qué voy a hacerlo yo? Y básicamente, como veis en el futuro, los bancos son exactamente eso. Y de hecho, en 7 o 8 de ellos lleva el nombre del obrero, que es uno de nuestros intereses, que es que bueno, nosotros somos diseñadores, pero no lo hacemos todo, y ni mucho menos hacemos las cosas más inteligentes. Lo que intentamos hacer es poner encuentros de la gente que hace cosas inteligentes para que pasen alrededor nuestro, así lo comunicamos. Cosas que, por ejemplo, no existían en el espacio era todo el tema de la iluminación. La iluminación es uno de los grandes problemas, más que nada porque ahora venimos de un momento que los TLs aún están muy presentes en muchas de las situaciones. Los TLs es la iluminación esta que tenemos por gas, que no se puede reciclar o no encuentra un espacio de reciclaje posible. Con lo que nosotros nos inventamos, pues con todos los que encontramos en Motostión, una tienda perfecta de segunda mano en Madrid, ya podéis imaginaros por qué, pues imaginamos toda la iluminaria del espacio, quitando las antiguas iluminaciones, añadiéndole LED, LED de baja intensidad, baja calidad, mucha calidad, y con los TLs muertos o vivos, porque aún funciona, los utilizamos para crear pantallas de iluminaciones más especiales. Lo que veis aquí, básicamente, los TLs no funcionan, las lámparas no funcionan, dentro hay un cableado de tira LED, pero la capacidad, el imaginario que podías crear de una lámpara a través de los TLs era mucho más importante que no, de hecho, cómo funcionaban, al revés. De hecho, esta lámpara es la que está más fotografiada en el espacio cuando es la que no funciona. O sea, pero bueno, esto es parte de una cosa que quiero explicaros luego, que es cómo comunicamos. Tuvimos suerte porque nos llamaron al principio. Los 3 diseñadores que estudiáis ahora mismo de la universidad, lo que veréis es que muchas veces te llaman al final para hacer las cosas bonitas. Y este proyecto nos llamaron cuando, habéis visto, el espacio aún no se había empezado. Eso hizo que pudimos trabajar con muchos ingenieros que estaban desarrollando el espacio, pudimos trabajar con los arquitectos, con todo el mundo. Y una de las soluciones que llegó con ellos fueron estas, lo que veis aquí a la derecha, que es básicamente son los cableados que pasan la radiación de todo el espacio. Los radiadores del espacio se calientan a través de los hornos de pizza, utilizando el calor excedente del horno de pizza. Todos los radiadores, que aquí lo veis aquí al fondo en pequeñito, están al aire, son el mismo tubo que va pasando por todo el espacio. En invierno se utiliza el calor excedente, en verano se pasa el frío excedente de los grifos de cerveza, de hecho. Todos son microinventos que te vas inventando porque no sabes hacer nada. O sea, al final, la clave es que nosotros no sabemos mucho, entonces piensas, imaginas, y te imagines un botijo que esté colgado en el techo, que enfríe el agua, que con el agua enfríe el aire, ¿no? Y a través de esto diseñamos estos botijos. Habéis visto la última evolución de lo mismo en el vídeo que os he enseñado al principio, que es esta celosía cerámica.
Y al final, pues yo que tengo un dedo de física de cuando estoy en ingeniería, mi hermano, el ingeniero de turno, pues vas llamando y vas haciendo pues elementos como este que se han convertido como muy icónicos para nosotros, ¿no? El día que lo hice funcionar fue como, o sea, estábamos llorando Lucas y yo, ¿no? O sea, había bajado 4 grados la temperatura ambiente, porque el espacio es muy seco. Entonces, sí que todo este tipo de soluciones in situ tienen mucho que ver con el conocimiento local, con el contexto específico y con lo que va en contra de lo global en el sentido de reproducir en todos los sitios lo mismo. Cosa que a nosotros beneficia, nos contratan cada vez y cada vez hacemos algo diferente, entonces podemos cobrar un poco más y se nos permite el lujo de jugar un poco más con el material, con los ingenios. Y igual que ese era para el interior, pues se hicieron para exterior. Pero al final nosotros somos diseñadores y nos gusta diseñar todo, entonces bueno, pues de los restos de cables hicimos los pomos de las puertas, de las llaves Allen hicimos otras puertas, porque eran cosas que tenían menos impacto, ¿no? Que es lo que decíamos. Y evidentemente, pues aquí había cosas ya que empezaban a funcionar como un sistema, que era lo que interesante, ¿no? Que la reconstrucción del restaurante se había convertido en un sistema propio. Estas son camisas que Cáritas nos donó, son camisas de segunda mano, que todas están teñidas con el tinte de los clavos de las maderas que sacamos del suelo, que se hicieron los muebles. No os aconsejo hacer este proceso, huele muy mal, pero el hierro tiene un tanino muy fuerte, cuando lo oxidas, la oxidación con la madera provoca un color, yo soy daltónico, vosotros me diréis, y con esto y con una tela encerada se hicieron todos los trajes de los de servicio y también los de cocina. Hubo otros elementos que venían de fuera, como las sillas de la oficina, tapizados del barrio, el tapicero del barrio, le llamas, encantado de darte los excedentes. Y a veces, pues las soluciones ya no sabías más que inventarte, la verdad, y lo que pensabas era la solución más fácil y más directa, ¿no? La más rápida, lo que lleve menos problemas, lo que sea más estandarizado, pero estandarizado con sentido. Cajas de luces, pasadores de cables, más la bombilla. Tienes las lámparas y el conector de cable para enchufar tu USB. Y con esto, bueno, puedo enseñarlos, los baños y un poco los restos de materiales que encontramos en la obra. Esto es lo que te encuentras tú cuando sales del baño o cuando entras al baño, para que veas un poco que la realidad de un espacio es tiene muchas capas y no todas las capas son bonitas, pero todas tenemos que saber reconocerlas. Lo mismo que he dicho antes de los vertederos, no tenemos que esconderlas, lo mismo pasa con las capas de un edificio, ¿no? Y al final, pues el espacio es este, ¿no? Que ves un espacio que ahora es súper moderno, ¿no? Que es muy cool, que todo el mundo imita. Aquí hay un vídeo, no quiero enseñarlo porque salgo yo diciendo cosas muy tontas, entonces vamos a evitar este vídeo y vamos a ir a conclusiones de que estas cosas. ¿Qué pasa? Que haces una cosa muy cool que todo el mundo quiere hacer, pero nosotros lo queríamos hacer no por ser cool, sino por hacerlo bien. Y gracias a eso, y gracias a la revista RA de la universidad, Lucas fue invitado a ser parte, no sé cuál era la posición, editor. Y tuvimos la oportunidad de escribir un artículo con el constructor, que nos ayudó, y también con una chica, Cristina Ferire, que era directora de Apple Sustainability, que es la que nos hacía todos los análisis de sostenibilidad de todos los materiales. Y aquí es un poco lo que habéis visto, lo que habéis visto in situ, explicado mucho más, evidentemente, y explicado una cosa que me ha gustado cuando antes estaba explicando de la parte social, ¿no? de la ecosofía, ¿no? Que has dicho. Al final tiene mucho que ver con esta parte social. Lo ecológico no solo tiene que ver con lo material, lo físico, sino que tiene que ver con lo relacional. Y para nosotros esto nos definió un poco eso. Al final nuestro proyecto Cimenta y todos los que hicimos después nos ayudó colaborando con organizaciones que ayudan a la gente en riesgo de exclusión social para que nos hicieran parte de los procesos pagados, para darles una educación. Entonces, para nosotros también es una manera de trabajar. En este caso también trabajamos, esto es un siguiente proyecto, en el que hicimos un poco el mismo proceso, porque tampoco teníamos idea, ¿no? Entonces empiezas a mapeas sistemas de retorno y no retorno en museos. No sé si conocéis los museos en España, es un horror la manera que organizan sus espacios, la manera que tiran. Entonces nos llamaron desde Centro en Madrid para hacer un estudio.
el estudio se hizo, se mapeó, no sé cómo estará ahora. Nos llamaron para hacer elementos expositivos y lo que tuvimos que hacer es organizarles el almacén. O sea, así termina un proyecto, ¿no? O sea, esto es lo que te encuentras, almacenes llenos de cosas, y tú lo que intentas es hacer, pues organizarlos, ¿no? El knolling que todos hacemos en nuestra mesa de trabajo, pues hacerlo en modo gigantesco almacén. Que es una manera también de lo que decíamos antes, de visualizar problemáticas que están y hacer una cosa que es muy gestual, al final no es una solución. Por eso digo que a nosotros el tema de sostenibilidad siempre nos viene grande. Nosotros siempre hacemos intentos de abordar un tema muy grande, pero no damos soluciones, porque no somos ni ingenieros inteligentes, ni médicos, ni nada, somos diseñadores. Entonces, lo que intentamos es ayudarnos de este tipo de mapeados, en este caso de las iluminaciones de las piezas. No sé si sabéis que es una de las partes más caras de todos los museos, y nosotros a través de la Fundación Norte Joven, con las piezas mínimas, otra vez, de lo que decíamos antes, ¿no? De si no lo encuentras, si no lo tienes, con las piezas mínimas, diseñamos estas lámparas que ellos nos hicieron, y de hecho ahora ellos son los que producen estas lámparas y las compras del estudio, para hacer la iluminación. Y lo mismo pasó con los... cerramos la exposición y hicimos pues, regalos a la gente que compraba las lámparas con todos los elementos que habíamos diseñado expositivos. Algunos de ellos hicimos bolsas tote bag para que la gente se llevara las cosas, y aquí el día de la final pues se llevaban cosas. Y otros, pues, como toda la cartelería de la exposición, la hicimos a través de una máquina CNC con un bolígrafo Bic. Estas planchas las seguimos utilizando hoy en día en el estudio, porque básicamente lijas la primera capa y a partir de aquí es una plancha nueva. No había ningún vinilo, no había ningún amigo nuestro de plástico. Era todo a través del BoliBlick. Evidentemente la tinta sí, podríamos organizar, pero al final era también una manera de explicar, ¿no? y de ser divulgativo sobre la manera que tomábamos decisiones. Todos los sound system que el estudio, Lucas es punk rock, él era DJ, o sea, nos gusta este tipo de mundo. Pues todos los sound system que se han hecho hasta el día de hoy, que son 12 versiones, los primeros, se hacen con tableros de la exposición de ese día. Y está explicado para que podamos hacer este tipo de divulgación a través del material que no se pierde, un material que hemos guardado. Y no solo hacemos esto para espacios o sitios, sino que a veces nos llaman y te vas a Miami y te encuentras un problema diferente porque no sabes de ciudad y te montas un sistema de sonido. La suerte de Miami es que hay una comunidad latina muy grande, vas a bueno, vas 5 minutos fuera de la ciudad, mega instituciones de cortar metal, mega institución de... Perdón, puede tener tus retales, sus retales, mi oro, y hicimos toda una colección que se vendió y nos ayudó a pagar nuestro footprint de viaje a Miami. Evidentemente estamos jugando en un terreno un poco movedizo, ¿no? de arte, diseño y precio. Al final todas nuestras instalaciones, y voy a ir un poco más rápido, si después tenéis alguna pregunta, pues intentamos tener estas visiones. Esto es en Coruña, donde utilizamos el aire húmedo para crear un invernadero de las plantas y a la vez secar el interior. La misma estantería se convierte en mesa para producir calor. Recuperamos cerámica de Buño, cerámica local, para trabajar todas las piezas de cerámica con impresión 3D para reutilizarlas. Los pladures antiguos se convirtieron en la estantería de vinilos y de espacio de CAP, que es una exigencia. Y lo mismo otra vez y otra vez. Y este es un ejercicio que hemos hecho muchas veces. Y este último, por ejemplo, hemos ganado el premio Sostenibilidad, y son estas palabras así como muy... No diré, nosotros con Lucas la llamamos psicosostenibilidad, porque al final la gente lo que percibe de lo que es sostenible, de lo que realmente es sostenible, de lo que ellos creen que es sostenible, son como tres mundos muy diferentes, ¿no? Quizá a veces nosotros no tomamos la mejor o la idea más sostenible, pero siempre intentamos que sea así. Y sobre todo lo que intentamos es que la gente lo entienda como sostenible. Que sea un argumento que puedas utilizar para mejorar la imagen global de que todos tenemos de la sostenibilidad. Que la sostenibilidad no es más difícil. Y en este caso lo que nos importaba, y es muy importante, era que económicamente tampoco fuera más problemático. El ejercicio aquí ya no era tanto hacerlo sostenible como fue Mo, o hacerlo sostenible como hemos hecho muchos otros proyectos, sino que económicamente fuera más barato que hacer una reforma normal. Que era una cosa que nos decían que era imposible, y que este proyecto demostró que es posible.
Es posible con mucha voluntad de mucha gente, también es verdad, pero es posible. Esto era un edificio de Lamela, uno de los grandes arquitectos de Madrid, que habían destruido capas y capas de interiorismos barbáricos de oficinas de los años 90, que ponían capa encima de capa, y lo que hicimos nosotros es quitar todas las capas, como veis aquí a la derecha, partes de las capas quitadas o a la izquierda, y reutilizar todas estas capas para las necesidades que tenía nuestro cliente, que era hacer un showroom. Ellos es una empresa de muebles, y querían un showroom para enseñar sus muebles de la manera más digna posible. Suerte tuvimos que pues, los materiales con que Lamela había hecho la base eran brutales, entonces quitando mucha parte del, digamos, el desnudo del espacio era ya precioso. Pero muchas de nuestras intervenciones, el único espacio que se quedó es lo que veis ahora, que es la oficina, que se quedó porque básicamente era el espacio que tenía sentido que tuviera un doble techo para insonorizar, un doble suelo para pasar los cables. Y que quedara una muestra, otra vez, de la voluntad de explicar lo que había pasado en ese espacio, ¿no? Que la persona que iba en el showroom pudiera explicar, mira, esto era así antes, todas estas capas existían, todos estos materiales existían, y todos estos materiales se han convertido en las lámparas, los picaportes, las puertas, los baños. A ver si se ve esta. No sé si se ve. Sí, no pasa nada. Pero digamos que para nosotros es una manera de hacer este diálogo. Sí, creo que Internet va como muy justo, pero como tengo mucho... sí, mira, así que va. Y al final, todos estos son proyectos muy contextuales, pero había un material que nos, con perdón con las palabras, nos jodía la vida, que es el Porexpan, ¿vale? El Porexpan es un material que se usa en todos los lados, en todas las industrias, que tiene capacidad de ser reciclado, pero que nunca llega a los circuitos de ser reciclado. Este material lo hemos encontrado en todos los proyectos que hemos hecho. Se utiliza en insonorizaciones antiguas, se utiliza para llevar productos a la obra, se utiliza para embalar la nevera del restaurante, se utiliza para todo. Pero ¿qué pasa? Que se rompe, no llega nunca al proceso que tiene que llegar, y esto es un proyecto que llevamos con Lucas casi desde el 2016 haciendo ejercicios para intentar hacerlo bien. El vídeo dura suficiente, entonces voy a enseñaros el resultado, que el resultado es este. Este es un material que, sin ningún proceso químico, sin ningún proceso que evapora gases, simplemente a través de... bueno, tampoco se puede decir, pero... ya que si no, alguien nos lo va a copiar, bueno, no creo, pero vamos, simplemente es un proceso de desinflar el poliestireno expandido. Básicamente es un proceso que lo hacen grandes industrias, pero que a pequeña escala no se hace. Nosotros recolectamos todo el Porexpan que encontramos desde hace 3 años alrededor del estudio. Un día a la semana nosotros, los interns y todos, vamos con un carrito de la compra a dar vueltas y hacemos, en este caso, unas lámparas de autoproducción con voluntad de recordarnos esas lámparas granatinas de cristales de colores, ¿no? El material tiene la capacidad de coger el color que quieras, la robustosidad que quieras, es un plástico, no deja ser, sigue siendo el mismo plástico, pero creemos que darle una vida segunda, una tercera vida, puede mejorar. Y aquí viene el proyecto de Venecia. Pero al final, la sostenibilidad para nosotros no tiene tanto que ver con encontrar la solución, sino con hacer ver que hay una posible solución en algún sitio, que muchas veces pensamos que no existen, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, es que esto es demasiado, no, es que es un follón demasiado grande, sobre todo en el mundo de diseño interiores, arquitectura, es como, es que siempre se ha hecho así. Cuando hablas con algún constructor, algún cliente te dice, no, es que el catálogo, no, es que el no sé qué. Hay otras maneras de hacerlos. Entonces aquí tenemos lo que nos han invitado este año pasado, Venecia, Bienal de Venecia de Arquitectura, 2 diseñadores, a hacer una pieza sobre residuos. Yo creo que, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Raretes que no tienen dinero y que pasan por el cuarto de las basuras. Hicimos 2 columnas, porque las columnas son el primer ejercicio que se hizo en Venecia cuando se inauguró la Bienal, para recordar que los materiales, columna derecha, materiales comprados de Bricomat, exactamente como te los vende el constructor, materiales de la izquierda, todos materiales reciclados, de un espacio muy importante para nosotros, que es el espacio que veis a la izquierda, es la casa que está delante de nuestro taller, es una casa en Salvia número 6, que hace un año desahuciaron a todas las familias y se convirtió en un punto de
digamos, disputa social, porque el fondo Helix, de mala manera, echó a las familias y empezó a reconstruir cuando aún vivía gente. Nosotros lo que hicimos fue una cosa ilegal, que es coger cosas de un container. Porque que sepáis que no se puede hacer, nunca lo hagáis, no tenéis que hacerlo, pero para nosotros era importante porque si no todo este material habría llegado al proceso que veis, ¿no? Al de landfills, y nosotros no queríamos porque queríamos dar esta segunda vida a un material que había acompañado las vidas de mucha gente en una casa que habíamos tenido como vecinos durante más de 6 años, que abajo había una verdulera, que la señora del segundo era una señora con un caniche horrible, pero que era muy maja ella. Y creíamos que dando una segunda vida a estos materiales, damos una segunda voz cada vez que yo explicara este proyecto, cada vez que nosotros explicáramos este proyecto, en repensar la manera que construimos y deconstruimos las ciudades, que al final va un poco esto de charla, ¿no? De no tirar el material, pero que nosotros somos igual de material que lo son las piezas de cerámica, lo son todos los materiales, ¿no? Y que al final lo bonito es una cosa relativa, que el bonito, lo que está de moda, es completamente falso. O sea, lo construimos los diseñadores, os lo ponen en Instagram, o sea, nadie se lo cree. Los materiales que hemos construido, mucha gente nos decía que era mucho más interesante, que tenía mucho más, tenía mucho más futuro en el mercado si lo producíamos en masa. O sea, ya empezaban estas dinámicas otra vez, ¿no? Que tienes que volver a parar a la gente y decir, no, esto no funciona así. Esto es un ejercicio, esto tiene que ver con hacer pensar a la gente. Y al final el ejercicio que hacemos, bueno, que todos los del sur, el Mediterráneo en general, ¿no? Que conocemos, que es 2 señores mayores o señoras mayores mirando una obra y haciendo pero esta gente no lo está haciendo bien, ¿no? Pues esto somos Lucas y yo. De hecho, es lo que hacemos siempre. Cuando vemos un espacio, nos paramos y es pensar que el 22% de todos los residuos desde el año 2024 en España eran de la deconstrucción y demolición. Es verdad que veníamos de una época que se está demoliendo muchos de los edificios que construyeron en un momento muy concreto. Eso hace 3 millones de toneladas, es una burrada. 20% de ellas no están controladas, porque el proceso, hemos hablado con Valdemín Gómez, que son uno de los mayores tratadores de residuos, te dicen que bueno, que sí, que hay control, pero vas ahí, hay polvo, se va todo por un lado, el que te coge las cosas de la mitad. No hay beneficios para hacer que estos procesos sean mejores. Los arquitectos no tienen beneficios, los constructores no tienen beneficios, los abocadores tampoco tienen beneficios. Al final es una decisión política también ayudar, y sí que está pasando cada vez más, eso es verdad, y eso es bueno. Pero nosotros nos lo queríamos poner también en la Bienal y llegamos al punto que estamos ahora. Es un poco triste, no triste, es muy, muy contento, la verdad, de llevar tantos años trabajando en esto, pero que nos pone en la situación de estar trabajando con Repsol, que todos sabemos que es Repsol, ¿no? O sea, al final podemos juzgar muchas cosas. ¿Y cómo haces para trabajar con este tipo de gente, ¿no? Pero al final, cuando quieres hacer un proyecto como este que hemos hecho, donde todo está reciclado 100%, donde todos los materiales no son de minería urbana, donde todos los materiales son de residuo, de algún tipo de residuo, exceptuando la lucecita que nos pusieron, ahí tienes que encontrar una manera de hacer que estas grandes personas también entren dentro del discurso. Nosotros lo hicimos poniendo líneas rojas. Y estas líneas rojas tienen que ver con lo que habéis visto al principio de nuestros valores. Estas líneas rojas nos han quitado algún proyecto también, es verdad. Hemos tenido oportunidad de hacer proyectos muy bestias que poniendo estas líneas rojas de reciclaje, de sostenibilidad, de valores, bla, 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 bueno, pues te miran así y te dicen muchas gracias, hasta la próxima. Pero nosotros creemos que es muy importante, la verdad, nuestra relación con Guía Repsol, porque no es Repsol, sino que es Guía Repsol, que es la guía que todos conocemos, es excelente, son un cliente excelente, están recuperando un mercado que está a punto de caerse, están aplicando energías verdes en un mercado en medio de Madrid, Chamberí, uno de los barrios más gentrificados hoy en día, y nosotros queríamos contribuir con eso. Sí que es verdad que la sostenibilidad no viene sin dicotomías, y eso es parte de la vida del negocio del diseñador. Pero estas dicotomías, cuando haces un proyecto así, aquí veis, por ejemplo, arriba a la derecha tenéis los aires acondicionados, la última versión, mucho más técnica, tiene que ver mucho más con la eficiencia del elemento que no la primera, que era un botijo artesanal, ¿no? Que
Al final tenemos que llegar a diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de mentes para entender al final qué es lo mismo, que es con agua, aire y cerámica podemos enfriar un espacio. Todas las sillas llevan los nombres, todo el metal en este caso venía de la pescadería, los restos, como habéis visto en el vídeo, ¿no? Remineralizados del último residuo de la basura urbana. Las tiles, en este caso, son los restos de construcción de nuestro constructor. Lo único nuevo, que tenía que ser nuevo, porque al final es guía Repsol, son las cocinas y que las promociona Fagor, pero todo lo otro son pequeños detalles que nos íbamos a encontrar. Al final, para nosotros, hacemos muchos proyectos. Aquí ya pararé dentro de poco, porque esto ya lleva un buen rato. Hacemos cosas muy raras. Hacemos casas para gallinas. Hacemos acumuladores de agua para huertos urbanos. Hacemos exposiciones en museos. Pero todo siempre desde una perspectiva de que lo que hagamos tiene que poder comunicar que hay maneras diferentes de hacer las cosas. Que lleguemos o no a la persona que queremos, a veces pasa, a veces no. Y por eso, por ejemplo, y eso ya es de más, ¿no? Pero buscamos también hacer un poco de publicación sobre contenido de diseño crítico, que hemos hablado al principio, ¿no? Crítico con el contexto actual, contemporáneo, y tenemos una pequeña editorial de diseño con la que hemos pues, llamado a gente tan diferente como pueden ser Forma Fantasma, uno de los grupos de diseño más importantes de hoy en día que participan con Prada, con no sé cuántos, y gente como Clive Van Heeren o Vernon Collins, que son diseñadores sudafricanos que trabajan con gente en riesgo de exclusión social, todos para tratar los valores blandos de lo que es el diseño, valores blandos que son muy importantes porque, como sabéis, la sostenibilidad no se trata con los valores que no son blandos. Al final, la manera de llegar a la gente son con estos valores, el cuidado a las personas, el cuidado al planeta, el cuidado a nuestro entorno, al final tiene el mismo discurso. Nosotros somos el planeta porque nosotros somos naturaleza y esto es el único valor que nos guía. Y el libro funciona igual que todo lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, empaquetamos conversaciones, las mapeamos sus voces, porque tampoco sabíamos hacer vídeos. Al final es una manera de entender tu disciplina y todos los proyectos que hacemos van en ese sentido. Como nuestra voluntad, evidentemente hacemos cosas muy especiales, pero también hacemos cosas para todos. La mayoría de las cosas que hemos hecho que tienen planos, podéis encontrar los planos. Aquí a la izquierda, si queréis alguno de vosotros construiros las sillas que hicimos para Mo, las podéis construir. De hecho, ahora mismo estamos cambiando la página web y por eso no he podido poner todos los otros, porque ahora mismo vamos a abrir todo, exceptuando los sistemas de sonido, porque las hacemos con una tercera persona que prefiere que no se haga. Pero todo lo otro lo podréis encontrar y si no lo encontráis me avisáis y os lo paso, o sea, tampoco hay mucho más. Me han pedido que os ponga esto también y nada, a partir de aquí yo hablar lo que queráis y volver a repasar cualquier cosa, estoy encantado. Así que muchas gracias y adelante.